Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Les saludamos Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, y aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Hoy es el programa número 27, segunda temporada de Un Rico Café con Saldaña. Sí, resulta que como esto se genera en Tijuana, ustedes se dieron cuenta que la situación catastrófica que ocasionó una pequeña lluvia de un día en Tijuana es exagerada. Y el día de ayer no hubo invitado. Sin embargo, el día de hoy tenemos un súper invitado. Y lo iniciamos con esta canción de Amo Tijuana. Generosa, los sueños y fortuna de tu gente ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Te amo Tijuana. Esa canción es gracias al intelecto, al trabajo muy especial de Carlos Cortés Bustamante, quien nos hace favor y nos ofrece esta oficina de las Farmacias Internacional en donde nos encontramos. Quiero agradecer la presencia de Julius Valderrama, de Humberto y Felicidad Silva, que ya están con nosotros, de Carlos Culebro, porque hoy, Julius Valderrama, quiero que conozcas tú a otro abogado, porque hoy tenemos la presencia bien importante. Hoy es jueves, por eso hay que juever café. Me va a llamar la atención nuestro invitado porque es experto en muchas áreas, sobre todo de cuestiones de semántica, de oratoria, de leyes, de una cantidad impresionante de filosofía. Entonces, le damos la bienvenida quien por primera vez, según sus propias palabras, ofrece una entrevista. Y yo me quito el sombrero desde este momento porque al tener la presencia de el licenciado, aquí está con nosotros, miren, él es nada menos que José Fernando Espino Ruiz. Muchísimas gracias en este jueves. Un placer estar con usted, don José, un placer. Y platíqueme, ¿qué le pareció este himno a Tijuana hecho por un amigo nuestro y amigo tuyo y amigo mío? Bueno, en realidad
es un poema, Tijuana. Es palpable el sentimiento. Es muy obvio el amor que don Carlos le tiene a esta gran ciudad. Así es, licenciado José Fernando Espino. Platicamos de Tijuana, historia de familias. ¿Qué le parece ese concepto y también en la figura tan especial de una persona que abre los brazos? Así es la comunidad tijuanense. Le abre los brazos a todo el mundo. ¿Usted es de Tijuana? No, señor. Yo nací en la ciudad de Morelia, Michoacán, en febrero de 1944 y estudié en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia. Fíjese que una cosa ya me lleva a otra, porque yo tengo otro compañero de primaria, secundaria y prepa que se fue a la universidad, se llamaba Antonio López Gutiérrez, y otro Francisco Manso Bedoya. Ambos estudiaron leyes allá en Michoacán, pero antes no se vaya tan rápido. Vamos a platicar historia de familias. Platíqueme de su mamá, de su papá. ¿Cómo fue usted caminando para encontrar en la encomienda de la abogacía su vida? Bueno, es realmente muchos recuerdos y muy importante ese tema que usted menciona, porque en mi niñez y en mi adolescencia, estamos hablando de los finales de los 40, de los años 50, vivíamos en un mundo completamente diferente al actual. Era un mundo rudimentario en muchos aspectos. Lejos estábamos de tener la tecnología que teníamos el día de hoy, pero hay algo muy importante que quiero yo mencionarle. En esa época, nuestros padres que nacieron a principios del siglo pasado. ¿Cómo se llamaron? Mi padre, José Espino, y mi madre, Julia Ruiz. De Michoacán ambos. Mi madre nació en la ciudad en un pueblo de Zacatecas, Luis Moya, Zacatecas, y mi padre nació en Aguascalientes. Mi mamá nació de padres españoles que vinieron huyendo a principios del siglo pasado de las guerras europeas, de tal manera que pues mi madre conservó su calidad española, ¿verdad? Y resulta que, gracias Miguel Gabaldón por estar aquí con nosotros, está con nosotros el licenciado José Fernando Espino Ruiz, que es abogado y que tiene una historia extraordinaria porque precisamente en la escuela es como el segundo hogar. Y tu mamá, tu papá te dijeron, vamos a estudiar primaria. ¿En qué escuela estudiaste? Estudié en el Centro Escolar Michoacán, que estaba en la misma cuadra de donde estaba ubicada la casa de nuestros padres, en el centro histórico de la ciudad de Morelia. En el centro histórico, fíjate cómo con estas redes sociales, en este mundo digital, lo virtual ya tomó el mando. Te manda saludos muy especiales Miguel Gabaldón. Muchas gracias, muy buen amigo mío. Se fija que voy a estar hablándote de tú, de usted, porque lo que vamos a aprender para todo el mundo es que gracias a tu vida, que eres ejemplo de perseverancia, de trabajo, resulta que algo te sorprendió cuando llegaste a sentarte
en un mesabanco en la escuela primaria. Y eso es bien importante. Sí, en realidad yo sentí que de alguna manera mi vocación era aprender. Desde niño sentía una gran inquietud por escribir, por aprender. Pero antes quiero poner de una manera muy clara que en mi época de niñez los convencionalismos sociales eran diferentes y la autoridad del padre y la autoridad del maestro eran muy fuertes. No podíamos discutir con ellos. Y era la época en que los maestros nos pegaban, nos golpeaban. Si se portaban mal. Y si no atendía uno las indicaciones al 100%. Era algo muy rudo, muy estricto. Y de repente llega un ángel sin alas para un 10 de mayo y te dirige hacia el escritorio y ves algo que te llama la atención. Porque, queridas amigas, queridos amigos, fíjense, les voy a platicar esto. Miren, esta es una pluma. Sí, cuando el licenciado José Fernando Ruiz, Espino Ruiz, llegó a la escuela, no había bolígrafos. Y es una historia como leyenda. Es una historia bellísima la que vamos a recibir en este momento, porque nos va a platicar y nos va inclusive a llevar a esos momentos donde usted encontró una magia en un bolígrafo. Sí, efectivamente, en los años 50 no conocíamos los bolígrafos que existen actualmente. En nuestros escritorios, pequeños escritorios de estudiante, había un orificio propio para un pequeño tintero, un recipiente. Y para escribir teníamos lo que nosotros llamamos plumillas, de manera tal que para escribir teníamos que mojar la plumilla para seguir escribiendo y así con espacios breves teníamos que mojar otra vez la plumilla para poder seguir escribiendo. Entonces yo sentí una sensación muy agradable hacia la tinta. Desde niño me gustó escribir con tinta y actualmente los reportes que hago, mis cartas, no uso la computadora. Yo soy old fashioned, escribo todavía con tinta. Fíjate, estimado amigo, estimada amiga que estás aquí presentes, esta es una lección de vida. Lo que acabamos de oír del licenciado José Fernando Espino Ruiz es un momento que fue mágico para él, pero seguramente fue mágico para todos nosotros, porque el tomar ese plumón, esa plumilla, mojarla en la tinta y luego escribir, ¿qué fueron las letras para ti poco a poco? ¿Qué fueron esos sentimientos de escritura? Bueno, significaron mucho porque un buen día, un día de la madre, nos dijo la profesora, hoy es el día de la madre y quiero pedirles a todos ustedes que escriban algo acerca de su madre, acerca de su mamá, qué es lo que sienten. Entonces, fue mi primera carta que yo le escribí a mi mamá. Y pues obviamente con los sentimientos de un niño le di forma a mis pensamientos y al final
nos dijo la maestra que mi carta había sido la más exitosa y como premio me dieron un pequeño magazine que se llamaba del Super Ratón. Eso fue mi primer premio por mi escritura. En ese tiempo había la venta de caricaturas a través de esas revistas y eran caricaturas. Efectivamente, eran caricaturas propias de nuestra edad, ¿verdad? Y posteriormente quiero narrarle la historia que de alguna manera me conmovió, porque en esa época muchas personas de los ranchos, de las poblaciones de Michoacán se iban a los Estados Unidos a trabajar, dejaban la familia, la esposa, los hijos, y en una ocasión uno de esos papás regresan a visitar a su familia, no sé si en Navidad o en una época de ese tipo, y le regaló a su hijo no una plumilla, o una plumilla muy extraña para mí, porque yo nunca la había visto. Se trataba de un lápiz que para mí me impresionó porque era mágico. No se mojaba en la tinta, le apretaba un botón en la parte Y trae superior. usted uno parecido. Muéstrele para que vean ustedes, queridas amigas, queridos amigos, lo sorprendente que quedó en ese... Y estamos hablando de hace mucho tiempo, eran los años 50, cuando el licenciado vio y él trae un plumón. A ver. Sí. Ocurrió que me llamaba la atención que el niño le apretaba un botón y salía una punta, una especie de plumilla, y escribía, pero sin tinta. Y yo no lo entendía, me llamó mucho la atención. Y le dije al niño que me lo permitiera ver su nueva plumilla, y no me la dejó ver. Le dije a mi mamá, mamá, un niño trae una plumilla que es automática, no se necesita tinta. Y fue así como yo descubrí una nueva tecnología que yo desconocía. Fíjense ustedes, queridas amigas, queridos amigos, qué bonito detalle estamos compartiendo, y esto va directamente a alguien que le voy a pedir al licenciado José Fernando Espino Ruiz conozca. Es mi sobrinita, ella nació en Moscú, Yolotzin Saldaña Páez, ahora está en Chile y lee a través de un programa, lee libros, ya leyó El Platero y yo, entonces hace audiolibros, es una joven muy talentosa, le mandamos un beso, un saludo, y además me voy a permitir leer lo siguiente, permítanme. Este es un escrito, un 10 de mayo, un ángel sin alas. Desde tiempos remotos el hombre ya identificaba a los ángeles. Existen pinturas, esculturas y escritos acerca de ellos. Hoy sabemos que la palabra ángel significa mensajero y guardián. Y existe la teoría que cada ser humano tiene un ángel que lo cuida y lo protege. Ese ángel toma diversas formas para cumplir su misión, y no en todas ellas aparece con alas. Hay testimonios de personas que de alguna manera han visto o percibido a ese ángel guardián, y hay otros que dudan de su existencia. Sin embargo, dice el licenciado José Fernando Espino Ruiz, sin embargo, yo tengo la certeza de que, sin darnos cuenta, muchos vemos y platicamos y besamos todos los días a nuestro ángel guardián. El día de hoy debes darte cuenta que desde tu nacimiento
Hay una persona que siempre te ha cuidado, te ha protegido y que aun cuando no tiene alas, ella es tu ángel guardián, cuyo amor por ti la hace sentir tu mejor guía y protectora. Por eso y por muchas cosas más, ella es un ángel sin alas. Y obviamente esto es para la madre, dirigido precisamente a ella. Este es lo que inició el licenciado hace muchos años a través de haber aprendido con un plumón, primero con un tintero, luego que escribiendo se imagina uno y crea cartas, dibujos y demás. Eso es parte de lo que estamos recibiendo gracias a esta plática con quien está aquí con nosotros. Esto se le dedicó a su mamá. Sí, claro, claro. Entonces, esto es parte de esa magia que encontró él en un salón de clases. A Rafael Amaral Ramírez, muchísimas gracias por compartir este trabajo, porque quien está aquí con nosotros ya llega a la primaria, se sorprende en un mesabanco y luego camina y se va preparando. Platíquenos, por favor. Sí, cuando yo iba en quinto año de primaria, a finales de los, quizá en mis 1957, 58, no recuerdo, mi escuela me mandó a México a concursar en oratoria, en un recipiente. Los mejores alumnos de las escuelas de cada estado nos trasladamos a México y en un recipiente había pequeños papeles donde nos daban un tema cada quien. No nos habían dicho específicamente para prepararnos de ese tema, ¿no? Pero un tema sencillo, nos decían, hablan de tu madre, de tu papá, de la bandera, de la independencia, de tu ciudad, de lo que tú quieras, pero habla. Nos daban 3 minutos, en fin, y afortunadamente yo obtuve un éxito. Fue mi primer éxito en mi oratoria a nivel nacional. A nivel nacional, bravo. Aplaudimos. Miguel el Tapatío y su servidor muestra un aplauso. Lupe Alemán, muchísimas gracias. Josefina Torres, muchísimas gracias. Yo agradezco la posibilidad de que sea la primera vez que José Fernando Espino Ruiz dé una extraordinaria lección de vida a través de esta plática, porque ya vimos que ganó un premio con una carta y luego con una oratoria a nivel nacional. Entonces, de ahí, de repente, le dice a su mamá, le dice a su papá, quiero ser abogado. ¿Así es? No. Platíquenle. Absolutamente. Es algo importante que me está usted preguntando y que marcó mi vida para siempre. En esa época, quiero decirle que actualmente hay una comunicación de los hijos a los padres muy fuerte. Ya se les habla de tú, ya no hay esos muros que antes existían para comunicarnos con nuestros papás. Nuestros padres eran padres adultos que con la sola mirada nos dominaban y teníamos muy poca interacción con nuestros padres. Nuestros padres se dedicaban a trabajar para sostener el hogar, pero no teníamos comunicación con los padres, particularmente con el papá. No nos orientaba,
nos mandaban a la escuela y era todo lo que sabíamos. Y yo recuerdo el episodio más importante de mi vida, porque, mire usted, llegó el momento en que yo terminé mi escuela primaria y tenía que inscribirme en la preparatoria, o sea, en el bachillerato. Pero de pronto me encontré que tenía que definir qué bachillerato quería yo estudiar, qué clase de preparatoria. Preparatoria especializada. Sí, había el bachillerato de medicina, el bachillerato de ingeniería. A mí siempre me reprobaban en matemáticas. Nunca sí fue bueno para las matemáticas. Hasta el momento creo que no sé ni ¿Cuántos son la mitad de 2 más 2? Son 5, creo. No sé. Pero déjame decirle, el problema es que me dieron una hoja y tenía que marcar qué clase de profesionista quería yo ser. Pero desde un principio estaba orientado a la profesión que habíamos escogido, ¿no? Entonces, yo no sabía para qué sería bueno. Estaba desorientado. Entonces, fue un momento, perdón, de mi vida con mucha soledad, porque no encontré a ninguna persona a mi lado que pudiera ayudarme a decidirme qué clase de profesión iba a marcar mi vida. Y recuerdo que me senté en la banqueta de la calle a pensar a dónde iba a dirigir mi vida. No sabía. Y yo dije, bueno, voy a decidir a través del procedimiento de exclusión, es decir, lo que no me gustaba definitivamente. Medicina, nunca sentí que fuera mi inquietud la medicina. Ingeniería, me habían reprobado siempre en matemáticas. Y a mí me gustaba siempre leer. En esa época leíamos mucho a Marx, a Engels. Eran libros que se nos imponían por la ideología de la universidad. Y me gustaba leer. Me acuerdo que mi papá tenía la suscripción del Universal y yo desde adolescente pues leía el Universal. Dije, a mí me gusta leer. Entonces escogí el bachillerato de Filosofía y Letras que iba dirigido hacia la abogacía. Entonces, si me gusta leer, me gusta estudiar, y esto se trata de leyes, algo se relaciona con mis inquietudes, y así pues marqué el documento en el bachillerato de Filosofía y Letras. Y eso me llevó a estudiar leyes, en otras palabras, a ser abogado. ¿Estamos hablando de la Universidad Nicolaita? Sí, yo estudié en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Es más, debo decirle a usted que en el colegio donde yo estudié fue regente don Miguel Hidalgo y Costilla. En el colegio donde yo estudié. En el patio del colegio hay una estatua muy grande de don Miguel Hidalgo y Costilla. Vamos a puntualizar este momento, porque se fijan ustedes, queridas amigas, queridos amigos, cómo en la ruta de vida uno va entendiendo que a veces es uno providenciado, porque seguramente esa figura marcó la intención de elegir Filosofía y Letras como su encomienda. Efectivamente, así
Pues de manera providencial, circunstancial, un día me convertí en abogado. Eduardo Roque Jesús Saucedo, muchísimas gracias. Estamos nada más y nada menos que en presencia de quien por primera vez tiene una entrevista pública y lo agradecemos con mucho cariño. Esto es lo bonito de este programa que se llama Un Rico Café con Saldaña. Le vamos a regalar a quien está con nosotros una taza porque se la merece. Pero aparte, miren, le mencionamos esto. Ya encontró él su encomienda y luego nos trajo esta fotografía que quiero que él nos la describa, porque de esa manera van ustedes entendiendo que cada quien tenemos una razón de ver y hacer en la vida. Este programa, que es Un Rico Café con Saldaña, tiene varios patrocinadores. Uno de ellos es nada más y nada menos que Alejandro Rodríguez. Él es el hijo mayor por tamaño de el Trivis, que es hijo de quien seguramente lo va a recordar el licenciado José Fernando Espino Ruiz, porque es el hijo Alejandro Rodríguez de don Francisco Rodríguez Bocabrava, un personaje en Tijuana. Agradecemos su apoyo. Es también este programa patrocinado por don César Cázar Estrehuarta, Autos Londres. También tenemos la posibilidad y el agradecimiento para Armando Abaquián Gámez, el Hotel César, porque de eso vamos a ver que en el Hotel César es la cuna de la internacional ensalada César. Y también tenemos unas encomiendas que Miguel el Tapatío a mí me dice, sugiérele lo que dicen nuestros patrocinadores, y nuestros patrocinadores nos dicen que se compre en Tijuana el dinerito que usted gana, que yo gano, que todos. Ahí están los mercados sobre ruedas, los swap meets, que se gaste en Tijuana, que se plante un árbol, que se respeten los señalamientos de tránsito y que se ponga la basura en su lugar. Mención aparte, tenemos el agradecimiento para Farmacia Internacional. Jorge Satarain, desde Rosarito, Baja California, nos da las gracias por estar transmitiendo esta tan especial charla, porque vamos viendo ahora cómo en ese momento que el licenciado pensó, y eso nos lleva a otra cosa, al ajedrez. Sugerimos, queridas amigas, queridos amigos, que ustedes en su casa aprendan ajedrez, porque tienen la regla más importante de la vida, y le voy a preguntar a ver si está de acuerdo con ella quien nos visita, el licenciado, lo repito, José Fernando Espino Ruiz. La regla es pieza tocada, pieza movida. Porque él dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ingeniero ya sé que no soy. Químico no soy tampoco. Médico tampoco. Pero escogió una carrera especial en la que él ha sobresalido de manera bien importante. Por eso estamos rescatando esta entrevista y estamos rescatando esa primera plana donde sale el licenciado José Fernando Espino Ruiz, porque es primera plana, es 8 columnas de esta charla. Muchas gracias, licenciado. Adelante, platíquenos, por favor. Ya, no voy a intervenir más. Lo dicho que ya dije, no lo vuelvo a hacer. Adelante. Bueno, pues
como ya lo mencioné, así decidí ser abogado, y un capítulo muy especial de mi vida fue que antes de terminar mis estudios como abogado, yo tenía la inquietud de recibirme pronto, de trabajar, de ganar dinero, de comprarme un carro nuevo, de lo que las inquietudes de la Juventud. adolescencia, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo voy a conseguir todo esto? Pues lo voy a conseguir estudiando, consagrándome al estudio y recibirme a la brevedad posible. Entonces, yo acostumbraba, iba en tercer año, en cuarto año de la carrera de Derecho, y cuando iba a presentar su examen recepcional un estudiante, yo asistía a la audiencia para calibrar, para saber cómo me sentía yo con las preguntas que le hacían al sustentante, al pretensor de ser abogado, ¿no? Entonces, cuando yo iba en tercero o en cuarto año, antes de llegar al quinto año, que era el término de la carrera de abogado, yo en cuarto año me sentía ya autosuficiente para contestar, inclusive mejor que el sustentante que estaba yo presenciando, ¿no? De tal manera que cuando termino el quinto año de la carrera de abogado, yo ya me sentía muy seguro de sustentar mi examen, de manera que de inmediato termino quinto año y hago los trámites para mi examen recepcional. Presenté una tesis en materia del trabajo. No soy especialista, nunca seguí la materia del derecho obrero, pero me identifiqué mucho con un maestro que me tenía especial afecto y que me auxilió para elaborar mi tesis. Pero lo que fue definitivo es que mi examen recepcional, modestia aparte, quiero ser modesto, no quiero sentir una situación pues que se malinterprete, pero me dieron un título de excelencia por mi examen. Vamos a parar en este momento agradeciendo a Manuel Quesada, porque fíjense ustedes lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de oír. Resulta que quien está con nosotros inicia él escribiendo extraordinarios pensamientos y luego leyendo, porque el abogado lee. ¿Cuánto tiempo leía usted en el día como estudiante? Bueno, debo decirle que siendo estudiante, yo tenía mi grupo, mi palomilla, como decíamos en esa época, que no les gustaba el estudio, les gustaba, era la época del rock and roll y la guitarra y todo eso, y realmente en lugar de irme con ellos, yo me metí a la biblioteca pública a seguir estudiando, a seguirme preparando, y de esa manera pues les llevaba una enorme ventaja, porque llegaba el examen y ellos pues no habían leído los libros, no se habían preparado, y yo iba a venir muy bien preparado para mis exámenes. Entonces, como le decía yo, cuando presento mi examen, asistió accidentalmente un personaje que después fue presidente de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al terminar mi examen, me llamó y él era alto funcionario del Poder Judicial de la Federación. Se trata del ministro Francisco Pavón Vasconcelos. Y me dijo, oye muchacho,
¿no te gustaría ingresar al Poder Judicial de la Federación? Y yo me quedé, pues, estupefacto. Era mucho. Y le dije, claro que sí. Y así conseguí mi primer cargo como funcionario en el Poder Judicial de la Federación, gracias al ministro Francisco Pavón Vasconcelos. Queridas amigas, queridos amigos, fíjense lo que estamos aprendiendo en este momento, porque tenemos que tomar como eco la vida de este personaje para que, si usted está joven, si usted está empezando, si usted está abriendo los ojos para caminar en vida, tiene que entender que con la escritura por un lado y la lectura por otro, se va caminando de una manera muy rápida. Agradecemos los conceptos de Miguel Gabaldón, que dice: un gran caballero, gran padre, gran hijo y gran amigo. Felicidades. Muchas gracias, porque también me da las gracias. Pero les voy a leer otro concepto de cuando el licenciado le dedica a su papá estas palabras. Gracias, papá. Gracias porque me estás enseñando a volar. Gracias por sostenerme y por levantarme cuando al tratar de hacerlo caigo y me lastimo. Lo repito, gracias por sostenerme y por levantarme cuando al tratar de hacerlo caigo y me lastimo. Gracias por curar mis heridas, por ahuyentar mis miedos, porque así un día te pediré que, volando juntos, me despidas en los cielos que, con sus mares y sus estrellas, con sus soles y sus tormentas, habré de cruzar yo solo, bajo mis propios riesgos y con mis propias fuerzas. Entonces te diré adiós, papá. Licenciado José Fernando Espino Ruiz. Esto que estamos transmitiendo es una lección de vida para todo mundo. Por ello agradezco cómo uno no va solo, va a un lado de otra persona. Y vean, por ejemplo, esta fotografía de cuando recién se hace abogado quien está aquí con nosotros. Entonces, tuvo la fortuna de encontrar en un maestro que fue Francisco Pavón Vasconcelos esa suplencia de padre que le dijo: vas por acá. Yo agradezco mucho estar platicando con el licenciado, porque esa es una historia de vida. Y ahí va un pequeño tip, una sugerencia, porque dice el licenciado: empecé a escribir y con mis pensamientos conquisté el mundo, conquisté inclusive a mi esposa. Entonces, hay que escribir, hay que pensar y hay que leer. ¿Así es, licenciado? Efectivamente, mis lecturas, mi afición a la escritura, a la meditación, a la intuición, sobre todo, es algo realmente que pocos apreciamos, porque vivimos de una manera muy automática y nunca nos ponemos a reflexionar, a intuir acerca del futuro, en lo personal, en la situación de nuestro país. Tenemos que hablar nosotros, pero con nosotros mismos, en nuestra soledad, porque nadie está aquí a nuestro lado para orientarnos. Ya tenemos que ser autosuficientes y pensar, meditar hacia dónde vamos. No podemos ser un barco sin brújula. No podemos seguir viviendo independientemente de nuestra edad, sin tener metas.
sin realmente forjamos todos los días algo que podemos hacer para mejorar nuestra ciudad, para mejorar nuestra forma de vivir, en fin, tenemos que, cada día que nace el sol, tenemos que pensar en hacer algo positivo. Vamos ahora a la segunda parte de esa petición que le hizo Francisco Pavón Vasconcelos, quien le dice: ¿no quieres trabajar conmigo? Platícanos cómo encuentra en su carrera de abogado algo que llega y platícanos, por favor. Bueno, pues gracias al ministro Francisco Pavón Vasconcelos, mi primer trabajo fue primer secretario de un juzgado federal. En esa época, el Poder Judicial Federal era muy pequeño. En cada estado había un juez de distrito, cuando mucho, era todo. Y pues no había la descentralización que existe actualmente, tantos tribunales, tantos juzgados de distrito, tantos tribunales colegiados, en fin, especializados en las materias. No, era únicamente un juzgado de distrito, a veces en cada estado, y 2 tribunales colegiados que estaban en la Ciudad de México. Entonces, cuando me dan el cargo de primer secretario de un juzgado de distrito, yo no tenía experiencia previa. Estaba en una situación muy difícil. Entonces no había más que estudiar día y noche, leer expedientes, leer libros para poder salir adelante. Y eso, pues con muchos esfuerzos salimos adelante y seguimos progresando hasta llegar a ser secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ser secretario de la Suprema... Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, mi función como secretario era estudiar los casos, los expedientes que llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y redactar el fallo, redactar la sentencia para que pasara a votación por los señores ministros. Y vamos a llegar a Baja California, donde nada más había un juez de distrito. Absolutamente. ¿Quién era? Era el licenciado Horacio Cardoso Ugarte, sí. Y mi sorpresa fue que el juzgado de distrito estaba en una esquina del Parque Teniente Guerrero, sí, en una casita de madera. Ajá. Entonces llegaban personas, abogados de Estados Unidos al juzgado federal por cualquier caso que tenía relación con Tijuana, y quedaban asombrados que el juzgado federal era una casita de campo realmente, de los primeros años del siglo pasado, de 1915, no sé, era una casa de campo, y era el juzgado federal, y ahí vivía el juez. Ahí vivía el juez. Entonces, pues no se explicaba, era todo muy rudimentario, ¿no? Y la Procuraduría General de la República tenía en una casita de madera muy chiquita que estaba al otro lado de la mueblería La Malinche. Esa era la Procuraduría General de la República, la delegación. Fíjense ustedes, queridas amigas, queridos amigos, estamos hablando de aquella Tijuana, una Tijuana de la que se nos fue, pero vamos a llegar ahora al meollo de esta plática, porque el licenciado, y tenemos la fortuna de tenerlo aquí presente, nos habla del drama humano, del aspecto legal por un lado,
pero el drama humano que representa la justicia. Y es ahí donde entramos en estos conceptos que vamos a aprender ustedes y nosotros. Bueno, a mí me gustaría hacer un paréntesis. Adelante. Algo que ocurrió cuando yo era secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocurre que el ministro para el cual yo trabajaba elaborando los proyectos, inclusive en esa época pues no teníamos ni pensar en que existieran las computadoras, hablo de fines de los años 60, ¿no? Nuestro trabajo era con máquinas mecánicas y con papel carbón, ¿verdad? Y yo redactaba pues fallos, sentencias, a veces hasta de 100 hojas, de tal manera que si me hacían una corrección, no existía el sistema digital de ahora, copiar y suprimir, ¿no? Copy and paste o algo así, ¿no? Sí, así es. No, tenemos que repetir todo. Entonces yo no podía darme el lujo de equivocarme. Tenía que ser rápido, tenía que los conceptos, se trataba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tenía que escribir de una manera dijéramos ordinaria. Mis conceptos debían ser a la altura jurídicos del más alto tribunal de la República, ¿no? Pero lo que yo quiero decirle es que un día el ministro para el cual yo trabajaba se llamaba Salvador Mondragón Guerra. Él era maestro emérito de la Facultad de la Universidad Autónoma de México. Y me llamó un día y me dijo, siéntese, licenciado, quiero hablar con usted. Y pues yo me asusté, dije, a lo mejor me van a correr o algo hice mal, ¿no? Y grande fue su sorpresa cuando me dijo, fíjese que yo me siento mal de salud, ya no voy a seguir por un tiempo impartiendo las clases de Derecho en la Universidad Autónoma de México. Yo tenía 20 y tantos años, ¿no? Unos 26 años, más o menos. Y me dijo, quiero que usted me sustituya en mi clase. Y entonces yo me asusté. Y yo no sé, pero me levanté de la silla y le dije, discúlpeme, señor ministro, pero yo no me siento capaz para ir a una facultad de la Universidad Autónoma de México si mis conocimientos todavía son muy elementales. Y su reacción fue furiosa. Se levantó violentamente de su asiento y me dijo, usted nunca debe decir no. Y si dice usted que no, yo no lo quiero como secretario. Así es que usted decida. Y el lunes empieza usted a dar clases. ¡Bravo! Otro aprendizaje, nunca decir no. Nunca. Entonces, no tuve alternativas. Yo tenía a mi hijo recién nacido, tenía que seguir trabajando para sostener mi familia y tenía que jugar todas las cartas. El lunes yo me... Ay. Adelante. Ay. Se cayó el... Adelante. El lunes yo me presenté a dar mi primera clase y me encuentro con que algunos de mis alumnos me doblaban la edad. No había personas de mi edad y yo era el maestro. Entonces se quedaron asombrados. Me decían, ¿usted nos va a dar clase? Sí, yo soy su nuevo maestro. ¿Está usted seguro o se equivocó de escuela? No, yo soy su nuevo maestro. Me veían como si fuera un extraterrestre. Y así comenzó mi primera plática, una introducción, pero las piernas me temblaban. Fue una experiencia muy difícil de mi vida. Al final la superé. Pienso yo que
desenvolví muy bien como maestro, me preparaba muy bien y me hice amigo de mis alumnos. Al final fue un éxito y un gran aprendizaje y una gran experiencia para mi vida profesional. Y estamos viendo pues al personaje que está enfrente de nosotros, el licenciado José Fernando Espino Ruiz, pero vamos ahora a tomar dos lecciones. Primero, la escritura, y luego la lectura, y luego él se define escritor. Y eso es lo importante también de esta charla, porque empieza usted a ser editorialista. Sí, efectivamente. Yo tuve también otra experiencia muy singular, porque cuando estaba estudiando mi carrera de Derecho, un compañero mío, mucho mayor de edad que yo, era editorialista de La Voz de Michoacán. Pero el caso es que este señor era dipsómano, es decir, era adicto al alcohol. Entonces a veces se emborrachaba y me decía, oye Fernando, pues escribe tú el editorial. Y yo decía, pero ¿qué voy a escribir? Entonces había la revista Siempre que yo leía y tocaba algunos temas de actualidad, me inspiraba yo en ellos y lograba pues redactar algo presentable acerca de un tema de actualidad y lo llevaba a las oficinas del periódico, pero no sabían quién era, si yo lo había escrito, ¿no? Lo llevaba a nombre del editorialista, ¿no? Entonces, pues así comenzó mi carrera como escritor, ya desde un punto de vista más formal, más profesional. Y ahí usted inclusive en Tijuana ha escrito en algunos periódicos. Sí, efectivamente. En un tiempo, hace un poco, estamos hablando de hace unos 20 años aproximadamente, 18 años, no recuerdo, el director del periódico El Mexicano, Enrique Sánchez Díaz, amigo mío, me invitó a participar como escritor en su periódico. Entonces frecuentemente yo escribía columnas, a veces me hizo el favor de publicarme página completa de algún tema importante. En una plana completa. Sí, llegó a ese momento. No la traje para aquí, pero un día se la voy a facilitar a usted, sobre temas sociales, políticos que estaban en esa época, pues de preocupación, dijéramos, ¿no? Y después, pues ya él salió del periódico, los tiempos se volvieron más difíciles para escribir, y opté por dejar en paz la escritura a nivel de periódico. Pero también usted ha estado cerca de los libros y ha dado conceptos de X o tal cosa, platíquenos. Sí, en algunas ocasiones, inclusive usted estuvo presente recientemente, un escritor, Pedro López Solís, me dijo, licenciado, quiero que me haga favor voy a presentar mi libro Río 12, que me interesó mucho porque toca el punto, la cuestión más sensible de nuestro país, que es la violencia. Y habla de un periodista amigo de él, Margarito Martínez, que fue asesinado. Él le da la voz al espíritu de Margarito para que hable, ¿verdad? Entonces me interesó mucho su libro, lo leí 2 veces y lo comenté. Usted estuvo ahí presente y fue muy emotivo, me gustó mucho
ese tema y traté yo de captarlo, de transmitir la intención, el espíritu del escritor, ¿verdad? Estamos en los últimos minutos de esta interesantísima charla. Yo quisiera pedirle que brindara con una taza de un rico café con Saldaña para que vea cómo su amigo, mi amigo Carlos Cortés Bustamante, desde la Farmacia Internacional nos ofrece esta posibilidad, y quiero pedirle al licenciado que nos dé su punto de vista de esta charla. Bueno, como usted dijo en un principio, es la primera entrevista que yo doy en mi vida. Muchas veces me han invitado a dar entrevistas, en fin, pero he sido reacio a participar a explorar recuerdos de mi vida privada desde un punto de vista público, como es este programa. Pero me he sentido muy contento porque al mismo tiempo me ha hecho usted recordar pasajes de mi vida de niño, de adolescente, como abogado, y yo creo que de alguna manera mi experiencia puede contaminar a un joven, a alguna inquietud, y que el éxito no llega solo, solamente el éxito llega a base de trabajo, a base de constancia, a base de entrega, a base de perder el miedo. Así Y se llega al éxito. nunca decir no. Resulta que Francisco Pavón Vasconcelos le abrió las puertas, y curiosamente al paso del tiempo hay otro joven que llega ahora con el licenciado, que es Sixto Luna. Sixto Luna Cruz fue mi alumno, y a su vez es un maestro destacado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Y en ese contexto de Tijuana Historia de Familias, de llegar a Tijuana, ¿qué le puede decir usted a los que en algún momento escuchen esta plática, la vean? Bueno, pues que vean mi experiencia, que no hay personas que nos lleven, que nos conduzcan por sus propias fuerzas al éxito. El éxito es un camino que nosotros debemos forjar, debemos arriesgarnos, tenemos que tener constancia, seguridad en nuestras metas, seguridad en lo que queremos, y en eso nadie nos puede ayudar más que nosotros mismos. Nada más, cada quien es arquitecto de su propio destino. En otras palabras, sí. Y recordando ahora a Michoacán, al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, a Lázaro Cárdenas y demás, ¿qué representa para usted su pueblo? Bueno, Morelia es una ciudad antigua, colonial, 100%. Fue fundada alrededor del año de 1547, pocos años después de la caída de la Gran Tenochtitlán. Entonces está llena de exconventos, de iglesias, de palacios. Ahí en la calle principal hay placas donde se llevaron a cabo las primeras juntas para conspirar por la independencia de México. Independencia de México. Con ello concluimos este programa, que es el número 27, segunda temporada, desde aquí, Farmacia Internacional, agradeciéndole a quien nos dio la posibilidad de transmitir
su concepto de vida, sus lecciones de vida. Licenciado, gracias también a su hijo, que fue quien sugirió que nos diera la posibilidad de platicar. Muchas gracias. Pues a mi hijo no le voy a dar las gracias, porque él siempre me mete en cada problema. Y yo cuando acordé, sin pensarlo, ya estoy frente a usted por mi hijo. Y ya me ha hecho muchas cosas de este tipo. Muchísimas gracias, licenciado José Fernando Espino Ruiz. Los esperamos Dios mediante mañana. Gracias. Jueves 8 de noviembre del 2022.